Nunca olvidaré el momento en que todos dejaron de respirar. El juez, los abogados, el jurado, incluso mi madre, que había estado sollozando en silencio, con el rostro cubierto por un pañuelo empapado. El aire en la sala del Tribunal Superior de Charleston, Carolina del Sur, se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Saqué aquella pequeña cámara, una simple cámara digital, negra, vieja, gastada por el uso, casi inofensiva, pero lo que guardaba dentro era dinamita pura. Me llamo Malik Johnson, tenía 14 años cuando mi vida dejó de pertenecerme. Todo empezó en una ciudad donde la justicia tiene color, donde el apellido pesa más que la verdad, y donde un chico como yo, de piel oscura, con una voz que tiembla al hablar, siempre es culpable hasta que demuestre lo contrario. Y a veces, ni siquiera eso es suficiente. Ese día, en el tribunal, enfrenté al juez Richard Evans. Un hombre de rostro curtido, con ojos fríos como el acero, conocido por enviar a chicos como yo a prisiones donde el futuro se desvanece. Sus sentencias eran tan pesadas como los prejuicios que cargaba en su mirada. Ese día, su atención estaba fija en mí. «Malik Johnson», dijo, con una voz que resonaba como un martillo en la sala. «Se te acusa de homicidio múltiple en segundo grado». «¿Cómo te declaras?». Tragué saliva. Mis manos temblaban, húmedas de sudor. Miré a mi madre, Aisha, sentada a pocos metros, con los ojos rojos y las manos apretando un rosario. Luego miré al abogado público que me habían asignado, un hombre desaliñado que apenas sabía mi nombre y parecía más preocupado por la hora del almuerzo que por mi destino. «Inocente, su señoría», respondí, con la voz quebrada pero clara. Un murmullo recorrió la sala. No era sorpresa, era burla, como si mi declaración fuera un insulto al dolor de la familia de las víctimas. Porque sí, 4 personas habían muerto. Los Donovan, Robert, Ellen y sus 2 hijos pequeños, Max y Lily. Su coche se estrelló contra un poste tras una maniobra brusca. Según los testigos, yo me había lanzado a la calle, haciendo que el conductor perdiera el control. Dijeron que lo hice a propósito. Que me quedé mirando, impasible, mientras el coche giraba, chocaba, se destrozaba. Y sí, estuve ahí, pero no como ellos decían. Yo llevaba mi cámara. Desde hacía semanas grababa escenas para un documental escolar. Me apasionaba contar historias, los niños jugando en el parque, los ancianos charlando en las esquinas, los sonidos de Charleston, una ciudad que vibraba con vida, pero también con secretos. Grababa todo lo que veía, buscando capturar la verdad de mi mundo. Nunca imaginé que esa cámara grabaría la escena que destruiría mi vida, o la que podría salvarla. El problema era que ese video no solo mostraba lo que realmente pasó en el accidente, también revelaba algo que podía hundir a mi propia familia, y esa verdad me quemaba por dentro. Mi madre, Aisha, trabajaba como enfermera de noche en el hospital. Sus turnos eran agotadores, pero siempre encontraba tiempo para Tasha y para mí. Mi padre, Marcus, era técnico en refrigeración, pero últimamente pasaba más tiempo encerrado en el garaje, hablando por teléfono en voz baja, que arreglando aparatos. Siempre decía que la economía estaba difícil, que debía buscar otras formas de mantenernos a flote. Yo no entendía mucho de eso, hasta que una noche, escondido tras la puerta del garaje, escuché una conversación que nunca debí oír. «Nos están apretando, Marcus», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «O pagas esta semana o se acabó el trato. No habrá más chances». Mi padre maldecía, sudaba con el teléfono pegado a la oreja. Luego murmuró nombres que no reconocí. Donovan era uno de ellos. No entendí qué significaba, pero algo en su voz, en la forma en que apretaba los puños, me hizo sentir un nudo en el estómago. Tras el accidente, la policía irrumpió en nuestra casa como una tormenta. Era medianoche. Me sacaron de mi cuarto, aún en pijama, sin explicaciones. Me llevaron a una sala de interrogatorios, un cuarto frío con una mesa metálica y una lámpara que me cegaba. Me interrogaron durante horas, sin abogado, sin mi madre. Me mostraron fotos del coche destrozado, de los cuerpos cubiertos con sábanas. «Tenemos testigos, Malik», dijo un agente, golpeando la mesa. «Dicen que te vieron correr a la calle, que lo planeaste. Si hablas, te irá mejor». Yo solo tenía 14 años. Intenté explicar, pero mis palabras se perdían en el eco de sus acusaciones. Nadie quiso escuchar mi versión. Nadie, excepto mi hermana pequeña, Tasha. Ella había visto la cámara en mi mochila esa tarde. Me vio sentado en mi cuarto, llorando mientras revisaba las imágenes en la pantalla pequeña. «¿Qué pasó, Malik?».
Preguntó, con sus ojos grandes llenos de preocupación. Nada, mentí, secándome las lágrimas. Pero en mi interior sabía que estaba mintiendo, porque la cámara lo había grabado todo. No solo el momento del accidente, sino a dos hombres saliendo de una camioneta negra minutos antes. Uno de ellos le entregó un sobre a Robert Donovan, que esperaba en la esquina. Y más importante aún, a mi padre, observándolo todo desde la sombra de un árbol al otro lado de la calle. No entendía qué significaba, pero sabía que si mostraba ese video podía salvarme, o podía destruir a mi familia. El miedo me paralizaba. Ese día, en el tribunal, todo estaba en mi contra. Los testigos, todos blancos, de familias influyentes en Charleston, repetían las mismas frases, como si las hubieran ensayado frente a un espejo. «Vi al chico correr hacia la calle», dijo una mujer, con la voz firme pero sin mirarme. «Parecía intencional», añadió un hombre mayor, ajustándose las gafas. «Miró directamente al coche mientras chocaba», concluyó otro, con un tono que destilaba desprecio. Más tarde supe que esos testigos no actuaban solos. Eran parte de un sistema que protegía a los suyos, un sistema donde un juez como Evans podía torcer la verdad a su antojo, y donde las familias como los Donovan tenían conexiones que los hacían intocables. La fiscal, joven, blanca, con un traje impecable, me miraba como si fuera un insecto, algo sucio que debía encerrarse lejos, donde nadie lo viera. Mi abogado no objetaba, apenas tomaba notas, con la mirada perdida en su reloj. Mi madre lloraba en silencio, con la cara entre las manos, su rosario apretado como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y yo tenía la cámara. La verdad, pero también el miedo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mostrar ese video ponía a mi padre en prisión? ¿Y si nos hacían algo peor? ¿Y si nadie me creía, como siempre pasaba con chicos como yo? El juez Evans se inclinó hacia adelante, sus ojos perforándome. «Señor Johnson, ¿tiene algo que decir antes de que pasemos a la sentencia?» Algo en mí cambió. Sentí un fuego en el pecho, una chispa que no podía apagar. Mi voz salió antes de que pudiera detenerla. «Sí, su señoría, tengo algo que mostrar». Metí la mano en el bolsillo. La sala entera contuvo el aliento. El brillo metálico de la cámara apareció en mi mano y la fiscal se puso de pie de un salto. «¡Alto ahí!», gritó. «¡Objeción!». El juez golpeó su martillo con fuerza, haciendo eco en las paredes de madera. «¡Orden en la sala!». Me miró, con una mueca que no era sonrisa ni advertencia, solo poder mal disfrazado de autoridad. «Señor Johnson», dijo con voz baja y grave, «le aconsejo que tenga mucho cuidado con lo que está a punto de hacer, ya está en bastante problemas». «No es un truco», respondí. Mi voz sonaba diferente, más fuerte, como si no fuera la de un niño asustado, sino la de alguien que por primera vez sabía lo que valía. «Es evidencia». Un murmullo se extendió por la sala, como un viento que recorre un bosque seco. El juez dudó. Vi el miedo en sus ojos, escondido detrás de sus lentes gruesos. «Oficial Baker, confisque ese aparato», ordenó. Pero entonces mi abogado, que hasta ese momento había sido un espectador inútil, se levantó. Tal vez fue la presión del momento, o quizás vio en mis ojos algo que lo hizo reaccionar. «¡Objeción, su señoría!», dijo con una firmeza que no le conocía. «Mi cliente tiene derecho a presentar cualquier prueba que pueda demostrar su inocencia, sin importar la etapa del juicio. La defensa solicita permiso para proyectar el contenido de la cámara». Evans respiró hondo, sus dedos apretando el martillo. Finalmente cedió a regañadientes. «Conecte su cámara al proyector, señor Johnson, pero le advierto, si esto resulta ser irrelevante o manipulado, lo consideraré un intento de obstrucción». Mis manos temblaban mientras conectaba el cable al proyector. Tasha me miraba desde la tercera fila, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y miedo. Mi madre susurraba oraciones, con el rosario entre los dedos. Mi padre no levantaba la mirada del suelo, como si supiera lo que estaba por venir. La imagen apareció en la pantalla. Al principio era solo el cielo, teñido de naranja por el atardecer. Luego mis pies, moviéndose por la acera, el temblor de mis manos, grabando sin prestar atención. Caminaba rumbo a casa, con la cámara colgada al cuello, capturando fragmentos de mi mundo. Entonces vi la camioneta negra estacionada en la esquina y todo cambió. El video mostraba cómo la camioneta se detenía. Dos hombres bajaron, uno con gorra, el otro con gafas oscuras. Caminaron hacia la esquina donde minutos después ocurriría el accidente. Uno de ellos se acercó a un hombre que esperaba en la acera. Robert Donovan le entregó un sobre. Hablaron bajo, con gestos rápidos. Uno señaló su reloj, el otro miró la calle, como asegurándose de que nadie los viera.
Y en el fondo, entre las sombras de un roble viejo, la cámara captó a alguien más. Mi padre. Estaba quieto, con las manos en los bolsillos, observando desde la distancia. Su rostro apenas se distinguía, pero yo lo reconocí al instante. El público en la sala ya no murmuraba. Todos miraban en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. ¡Pausa!, ordenó el juez, golpeando el martillo con tanta fuerza que el sonido retumbó como un trueno. Esto no prueba nada. Podría ser una simple coincidencia. «Deje que termine el video, su señoría», insistió mi abogado, esta vez con una determinación que me sorprendió. La imagen continuó. El coche de los Donovan apareció en la esquina. Justo antes de doblar, los dos hombres caminaron hacia el borde de la acera. Uno sacó algo del bolsillo, un objeto pequeño que no se distinguía bien. Luego se escucharon los gritos. El coche derrapó, giró violentamente y chocó contra el poste. Y justo antes del impacto, mi figura se vio al fondo, quieto, al otro lado de la calle, con la cámara al cuello. No estaba en medio de la calle, no me lancé, no causé nada. Lo había grabado todo. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Este video... balbuceó el juez Evans, su voz perdiendo la autoridad de antes. Necesitamos confirmar su autenticidad. «Ya lo hice», respondió mi abogado sacando un sobre del maletín. 3 peritos forenses independientes certificaron que el video no fue editado ni manipulado. Tengo sus informes aquí. La fiscal se desplomó en su silla, con el rostro pálido. La madre de los Donovan, sentada en la primera fila, lloraba, pero esta vez no era rabia. Era algo más profundo, una mezcla de dolor y confusión. Mi madre dejó caer el pañuelo de sus manos, mirándome con una esperanza que no había visto en semanas. Y mi padre... se puso de pie. «¡Malik!», gritó, su voz rota por el pánico. «¡Basta!». Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de un terror que no le conocía. «No sabes lo que haces», dijo, casi suplicando. «Estás destruyendo a tu familia». «No, papá», respondí con la voz temblorosa pero firme. «Solo estoy diciendo la verdad». Esa noche, la policía allanó nuestro garaje. Encontraron documentos escondidos en una caja bajo el banco de herramientas, contratos falsos, pagos en efectivo, fotos de los hombres del video. No solo mi padre estaba involucrado. Había nombres más grandes, un agente de policía, un miembro del consejo municipal, un juez retirado. Y, en el centro de todo, el juez Evans. El racismo no era lo único podrido en Charleston. Era el sistema entero. Una red de favores y mentiras que protegía a los poderosos, mientras chicos como yo pagaban el precio. La prensa se volvió loca. Los titulares llenaron los noticieros locales. Joven afroamericano demuestra su inocencia con video casero. Corrupción en la corte de Carolina del Sur. Un chico contra todo un sistema. Recibimos amenazas, cartas anónimas, llamadas a medianoche. Nos asignaron protección policial, pero incluso eso no calmaba el miedo que se instalaba en casa como un invitado no deseado. Mi padre fue arrestado, se declaró culpable para reducir su condena. Antes de que lo llevaran, me abrazó en el pasillo del tribunal, con las manos esposadas. «Ojalá yo hubiera tenido tu valor cuando era joven», me dijo, con los ojos húmedos. No supe qué responder. Solo lo miré mientras lo llevaban, sintiendo un vacío que no podía explicar. Pero la historia no terminó ahí. Quedaban nombres, secretos. Y mi cámara aún tenía más videos. Imágenes que no había mostrado. Grabaciones que podían desenterrar aún más verdades. Al día siguiente, mi rostro estaba en todos los noticieros locales. Me mostraban saliendo del tribunal con la cámara en la mano mientras los titulares gritaban «héroe o traidor», el adolescente que expuso la corrupción judicial. Para algunos era un símbolo de valentía. Para otros, una amenaza que debía silenciarse. La primera amenaza real llegó en un sobre sin remitente, dejado en nuestro buzón. Lo abrimos en la mesa del comedor sin sospechar. Dentro, una sola hoja, escrita con letras torcidas. «Lo que hiciste fue un error. Cierra la boca o el próximo será tu hermana». Mi madre se derrumbó, apretando a Tasha contra su pecho. Mi hermana, de solo 8 años, lloraba sin entender por qué. Y yo sentí por primera vez que la verdad, por valiosa que fuera, venía con un precio que no estaba seguro de poder pagar. Esa noche, nadie dormía en casa. Mi madre preparaba café sin parar, como si el aroma pudiera ahuyentar el miedo. Mi padre, antes de su arresto, se había encerrado en el baño, llorando. Lo escuché desde mi cuarto, con la puerta entreabierta, mientras sostenía la cámara en mis manos. No sabía cómo perdonarlo, pero tampoco sabía cómo odiarlo. Él había cometido errores. ¡Muchos!
Pero también me había enseñado a ser fuerte, a no agachar la cabeza, a pelear por lo que era justo. Y ahora, por mi verdad, todo eso se deshacía frente a mis ojos. Días después, mi abogado vino a casa. El hombre que antes parecía ausente ahora tenía una chispa de determinación en los ojos. Traía noticias inquietantes. Malik, dijo, sentándose en el sofá, el fiscal del estado ha solicitado revisar todo el contenido de tu cámara. No solo lo del accidente. Y el FBI también está interesado. Han abierto una investigación formal. Miré a mi madre. Ella negó con la cabeza, lentamente, como si supiera lo que venía. Porque ambos sabíamos lo que había en esa cámara. Imágenes de una reunión secreta en un restaurante al otro lado de la ciudad. El juez Evans estaba ahí, hablando en voz baja con un hombre que no reconocí de inmediato. Hasta que lo vi en las noticias. Era el fiscal general del estado. No era solo una red de corrupción local, era una estructura mucho más grande, más profunda, como raíces podridas, creciendo bajo todo lo que creíamos justo. Y yo tenía en mis manos la pala para desenterrarlas. La segunda amenaza no fue una carta. Fue un coche estacionado frente a nuestra casa durante horas, vidrios oscuros, sin placas visibles. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí, vigilando, y eso era peor que cualquier carta. Mi madre estalló una noche en la cocina tirando un plato contra el fregadero. ¡Ya basta!, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «¡Esto no es justicia, Malik! ¡Esto es una guerra!». No podía responderle, porque en el fondo sabía que tenía razón. La justicia era solo una palabra bonita en los libros. En la realidad, era un campo de batalla donde los chicos como yo rara vez ganaban. Empezamos a vivir con las persianas cerradas, las luces apagadas, sobresaltándonos con cada ruido. Tasha dejó de ir a la escuela, mi madre pidió una licencia indefinida en el hospital y yo me sentía responsable de todo, hasta que alguien llamó a la puerta. Era Darren Mitchell, un periodista joven, afroamericano, del South Tribune. Su rostro era amable, pero sus ojos tenían una determinación que me dio esperanza. «No vengo a hacerte daño», dijo, mostrando una placa de prensa real. «Vengo a ayudarte a contar lo que nadie quiere que se sepa». Mi madre no quería dejarlo entrar. Estaba cansada de confiar, pero yo sí. Necesitaba que el mundo supiera, no solo lo del video, no solo la injusticia, sino todo. Pasamos horas hablando. Le mostré partes del material que aún no había visto nadie. Grabaciones de reuniones, nombres mencionados en susurros, rostros que aparecían en las sombras. Le conté sobre las amenazas, la red detrás del juez, incluso las dudas que tenía sobre mi padre. Él tomaba notas sin parar, escuchándome sin interrumpir. Al final, dijo algo que aún resuena en mí. «No te sientas culpable por las consecuencias de decir la verdad. Si ellos tienen miedo es porque tú tienes poder». Por primera vez sentí que la cámara no era una carga, era un arma, una herramienta, un escudo, pero también una diana. 3 días después, alguien quemó nuestro buzón con un cóctel molotov. Las llamas iluminaron la calle y el olor a gasolina se coló en nuestra casa. Tasha gritó, abrazada a mi madre. Yo corrí afuera, con el corazón en la garganta, pero solo vi un coche alejándose en la oscuridad. La policía llegó tarde, como siempre. Dijeron que era un acto vandálico. Nada grave. Pero yo sabía que era un mensaje. Y no pensaba callarme. La mañana del lunes, el artículo de Darren salió en portada del South Tribune. La verdad según Malik Johnson. El niño que venció al silencio. La imagen era poderosa. Yo, en el tribunal, levantando la cámara, con el rostro descompuesto del juez, Evans al fondo. El artículo incluía extractos del video, capturas de pantalla, el análisis forense que certificaba su autenticidad y, lo más importante, las conexiones, nombres, cargos, fechas. Una parte de mí temía haber ido demasiado lejos, pero otra parte, esa que había estado atrapada en el miedo, en la injusticia, en el color de mi piel, se sintió viva por primera vez. Al día siguiente, otros comenzaron a hablar. Un ex policía denunció irregularidades en el departamento. Una trabajadora social reveló cómo le ordenaron manipular informes para quitar custodias a madres afroamericanas. Una jueza jubilada confesó que la presionaron para firmar sentencias injustas. La verdad no solo liberaba, también contagiaba. Pero el sistema no iba a rendirse sin pelear. El miércoles, al salir de casa rumbo al centro comunitario donde daban clases de apoyo, una patrulla me detuvo. Me pidieron identificación, revisaron mi mochila, no encontraron nada. «Pero me retuvieron 2 horas en el coche, por mi seguridad», dijo un oficial con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando me dejaron ir, mi madre me esperaba frente al edificio, con los ojos rojos de tanto llorar.
Esto no va a parar, me dijo abrazándome con fuerza. Y tenía razón, esa noche hackearon nuestras redes sociales. Publicaron mensajes falsos desde mi cuenta diciendo que todo había sido un montaje, que me habían pagado por mentir. Los canales de noticias locales, controlados por aliados del fiscal general, desmintieron el artículo de Darren, llamándolo activista radical con intenciones políticas. Mi madre temblaba cada vez que sonaba el teléfono. Tasha volvió a mojar la cama, algo que no hacía desde que era pequeña. Y yo sentía cómo la rabia crecía dentro de mí, como un fuego que no podía apagar. Lo peor vino después. Descubrí que el video oficial enviado al tribunal había sido alterado. El segmento donde aparecía mi padre al fondo había desaparecido. Intentaron hacerme parecer un mentiroso con mi propia verdad. Llamé a Darren, furioso, con la voz temblando de impotencia. «Tenemos que hacer algo», le dije. «Lo están borrando todo. Están manipulando hasta la verdad». «Entonces la publicamos de nuevo», respondió él. «Pero esta vez, en vivo. Planeamos todo en secreto». Darren contactó con un canal de noticias independiente que transmitía por internet. Prepararon una emisión especial titulada «Lo que no quisieron que vieras». Grabé un mensaje frente a la cámara, mirando directo al lente, con la ciudad de Charleston al fondo, iluminada por las luces de la noche. Mi nombre es Malik Johnson. Tengo 14 años y esto es lo que la justicia quiso ocultar, pero yo no nací para callar. Esa noche el video se transmitió completo, sin cortes, sin censura. Las visitas explotaron, millones de personas lo vieron, miles comentaron. Docenas de medios internacionales replicaron la historia. Y justo cuando parecía que por fin estábamos ganando, llegó la carta. Una hoja blanca, con pocas palabras escritas a mano. La verdad tiene consecuencias. Si no detienes esto, será tu madre la próxima en pagar el precio. Sentí como algo dentro de mí se rompía. No era solo rabia, era dolor, impotencia, cansancio. Mi madre me encontró en mi habitación, llorando con la cámara en las manos. «Tal vez ya no vale la pena», le dije con la voz quebrada. «Tal vez todo esto solo nos va a destruir». Ella se sentó a mi lado, me acarició el cabello y me miró con una fuerza que no sabía que tenía. «Malik, la cámara no es solo un aparato, es tu voz, tu dignidad, tu historia. Y ellos quieren robártela porque tienen miedo. No se la des». Me abrazó con tanta fuerza que sentí que podía respirar de nuevo. Y entendí, incluso si nos derrumbaban, incluso si nos hacían polvo, la verdad ya había salido. Y no había forma de meterla de vuelta en la caja. Darren vino esa noche. Nos entregó un pendrive. «Es una copia de seguridad con todo el material», dijo. «Ya está en servidores en 5 países. Si nos callan aquí, no importa. Otros seguirán hablando». Antes de irse, me dio la mano. «Gracias por no rendirte, Malik». «No es coraje», le respondí con la voz aún temblorosa. «Es necesidad». Esa misma noche recibimos una última visita. Una mujer mayor, de rostro severo pero sereno, tocó la puerta a las 10. Se presentó como Eleonora Barnes, jueza retirada. «Vi tu vídeo», me dijo, con una voz calmada pero firme. «Y quiero que sepas algo, Malik. Tú no solo salvaste tu nombre, has comenzado algo más grande». Me entregó un sobre. Dentro había una lista de nombres, jueces, fiscales, oficiales, todos parte de la red. «Testificaré», dijo. «Pero necesito que seas fuerte». «¿Y si me hacen algo?», pregunté, con el miedo apretándome el pecho. Ella sonrió, con una calma que me dio esperanza. «Ya te hicieron lo peor. Te quisieron quitar la verdad, pero tú la recuperaste». Esa noche dormí por primera vez en semanas. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin sabía quién era. Y sabía que la historia no se había terminado. Solo acababa de empezar. El juicio final, meses después, no fue como lo había imaginado. No hubo dramatismo de película, ni cámaras rodando desde todos los ángulos. Solo una sala austera, con luces frías, el eco de pasos por los pasillos y un jurado agotado tras semanas de titulares y escándalos. Y yo, sentado frente al micrófono, con las manos sudadas y mi cámara rota, sí, la misma, sobre la mesa, como un símbolo de todo lo que había perdido y ganado. «Nombre completo», pidió el juez federal, un hombre de voz firme pero sin la frialdad de Evans. «Malik Nathaniel Johnson. Edad, 14 años. ¿Está dispuesto a testificar bajo juramento?» «Sí, señor. Y entonces lo hice. Conté todo. Desde el accidente, la manipulación del juez Evans, las amenazas, la implicación de mi padre, la red de corrupción, los nombres en la lista de Eleonora Barnes. Mostré el video completo ante el tribunal, esta vez con cadena nacional transmitiendo en directo.
Luego vinieron los testimonios, el de la jueza Barnes, el de Darren, el de otros jóvenes como yo que, inspirados por mi historia, se atrevieron a hablar de abusos similares en sus comunidades. La verdad ya no era solo mía, era de todos. Cuando terminé, hubo un silencio que pesaba, pero no daba miedo, era un silencio que hacía justicia. El juez federal cerró el expediente con un gesto solemne. A la luz de la evidencia, este tribunal anula todas las decisiones emitidas por el juez Evans durante su mandato. Además, ordena abrir una investigación nacional sobre los casos señalados en el video presentado por el señor Johnson. Un murmullo recorrió la sala, pero yo solo pensaba en una cosa: Tasha podrá dormir sin miedo esta noche. Fuera del tribunal me esperaban decenas de personas. No eran periodistas ni fotógrafos, sino personas comunes, mujeres, padres, jóvenes, abuelos. Personas que, como yo, alguna vez sintieron que su voz no contaba. Me abrazaron, me agradecieron. Una mujer mayor, con el cabello gris y una sonrisa cálida, me entregó una nota escrita a mano. Decía: gracias a ti, mi hijo ya no cree que nacer con piel oscura es una sentencia. Lloré. Y no era tristeza. Era algo más grande. Algo que no podía nombrar. Esa noche, en casa, encendí la cámara por última vez. La coloqué en el escritorio apuntando a mí y grabé un mensaje. Si estás viendo esto y tienes miedo de hablar, recuerda esto. Te lo quieren quitar porque saben que vale. Tu verdad tiene poder. Usa tu voz, porque el silencio solo protege al que abusa. Lo subí a internet sin pensarlo. Solo lo dejé ir. Mi padre recibió una condena reducida por colaborar con la investigación. Desde la cárcel me envió una carta. No espero tu perdón, Malik. Solo quiero que sepas que, incluso desde mi cobardía, siempre sentí orgullo de ti. Leí esa carta muchas veces. Nunca supe si responder, pero cada vez que veía su letra temblorosa, entendía algo nuevo. El sistema nos rompió a todos. Pero algunos elegimos reconstruirnos, otros se resignaron a seguir siendo piezas rotas. Un año después me invitaron a hablar en una conferencia sobre justicia juvenil. Subí al escenario, con la cámara rota en la mano, frente a cientos de personas. No soy activista, no. Dije, no soy héroe, no soy mártir. Soy solo un chico con una cámara. Y con suficiente coraje para no apagarla cuando más importaba. El público aplaudió, pero yo solo miraba la cámara, gastada, rota, pero aún mía. Hoy tengo 15 años. Han pasado meses desde aquel día en el tribunal. La cámara ya no funciona, pero sigue en mi habitación, sobre el escritorio, como un recordatorio. Cada vez que la veo, pienso en lo que aprendí. Incluso un niño puede enfrentar a los poderosos si no se deja convencer de que su voz no importa. La verdad puede doler, puede quemar, puede destruir, pero también puede sanar, puede liberar. Puede cambiar el mundo. Y yo, Malik Johnson, no nací para callar, nací para contarla.